Muy bien. Buenos días nuevamente. Ahí estamos bien. Ya nos vimos, pero bienvenidos entonces a este culto de este domingo 2 de mayo. Estamos con algunos problemitas de conexión, pero el Señor ya lo está arreglando acá con la ayuda de los hermanos. Así que pedimos al Señor que ordene también la señal. Y el hermano recién ha leído un versículo, ¿sí? Estamos en el libro de 1 Corintios, capítulo 10. El hermano leyó el versículo 31, ¿sí? Y lo vamos a hacer de nuevo. Dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Vamos a orar. Padre Santo, Señor, traemos este tema que tú nos nombras en tu palabra. Padre, es un tema complejo, Señor, pero yo te pido que tú prepares los corazones. Yo necesito que me des palabra, necesito que me abras la boca y me traigas pensamiento para poder decir este mensaje de la manera más clara. Pero también, Señor, te pido, te encargo que dispongas nuestros corazones para poder recibir este mensaje tan importante para nuestra cristiandad y para nuestra práctica cristiana, Señor. Llena mi mente de pensamiento, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Hagamos todo para la gloria de Dios, nos dice el apóstol. Lo primero que tenemos que saber es que nosotros en el culto público, ahora acá, estamos adorando a Dios y estamos dándole gloria a Dios. Nuestra vida cotidiana también le damos gloria a Dios, pero en este culto acá, el que se lleva la gloria, en este y todos los que estuvimos y los que estaremos y los que estarán nuestros hermanos, la gloria se la lleva a nuestro Señor Jesucristo. Y el culto público, culto significa adorar, adoración, exaltar, dar fama. Gloria es eso, dar fama, honor. Y nosotros damos honor a nuestro Señor Jesucristo, nosotros damos honor a Dios. Entonces, una vez que está aclarado esto, Pablo, el apóstol Pablo, en este capítulo 10, nos llama a la libertad. Nos llama a ser libres. ¿Sí? Ahora, el apóstol Pablo está hablando de una libertad cristiana. Y aún en el mundo secular, cuando nosotros hablamos de libertad, es aquello que nosotros estamos capacitados a hacer según nuestra razón, nuestra voluntad, nuestros razonamientos, nuestros sentimientos, sin coacción. Es decir, nosotros podemos hacer algo sin que nadie nos esté presionando para que lo hagamos o lo pensemos. Sin embargo, en la misma definición de libertad está la cláusula de que es una libertad con límites, porque la libertad tiene que ver con la ética, es decir, lo que yo creo y me han enseñado que está bien y que está mal. Y lo que pone entonces el límite dentro de lo que es la libertad es justamente esto. Es que nosotros debemos actuar a favor del bien común y del bien social y del bien individual y del bien propio. Ahora, nosotros estamos hablando de la libertad cristiana. Y entonces hemos sido llamados a ser libres. Pero no es una libertad para que hagamos lo que queremos, para que hagamos lo que querramos, lo que se nos da la gana, diríamos. La Biblia nos dice que tenemos una libertad en Cristo, es decir, somos esclavos de Cristo y somos libres para hacer la voluntad ¿de quién? De quien nos salvó. Y entonces Pablo viene hablando en 1 Corintios con esta hilación. Ya les había dicho él un poquito antes, fíjense, cuando nosotros leemos en el capítulo 10, el versículo 23, dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Y ya él venía hablando de esto. Nosotros tenemos que tomar el hilo, el sentido que Pablo le quiere dar a su enseñanza.
Y ya lo había dicho un poquito antes, todo es lícito, pero no todo conviene, no todo edifica, pero dice, tampoco me voy a dejar dominar de ninguna cosa. Pero lo estaba hablando en relación a ¿qué? A la impureza sexual, a la fornicación. Pero ya viene la idea esta en 1 Corintios, una iglesia mundanal, con el templo de Afrodita en la Acrópolis, en el lugar más alto de la ciudad, prostitución, y los hermanos de Corintios estaban complicados. Algunos seguían en sus viejos hábitos. ¿Eran salvos? Sí, Pablo le estaba hablando a creyentes, a salvos. Pero nombra una cantidad de pecados ahí en el capítulo 6 que son realmente de preocupar para el cristiano. Y sin embargo, algunos seguían en esos hábitos. Y él viene diciendo, no conviene. Pero en este sentido, entonces, Pablo nos dice que somos libres ¿para qué? Hablando desde la Escritura, somos libres para hacer la voluntad de Dios. Somos libres para eso. Todas las cosas podemos hacerlas siempre que estén en el marco de lo correcto. ¿Y cuál es el marco de lo correcto? El marco de lo correcto es la palabra, lo que él dice en su palabra. Muchas veces tenemos y queremos, y en el día de hoy, una libertad que no está en relación a límites, ni en relación a la palabra, mucho menos en relación a la palabra. Hoy luchamos por nuestros derechos, hago lo que quiero, y realmente, literalmente están haciendo lo que quieren. Propagandas estimulando y motivando a la homosexualidad, al consumo, están haciendo lo que quieren y eligen lo que quieren. Justamente el límite de la palabra es esta, que Pablo nos viene diciendo, no lo hagan, porque no conviene. Y en este sentido, a partir del versículo 23 que vamos a leer, Pablo trae el tema de comer carne. Entonces dice, ¿soy libre de comer carne? Después lo vamos a leer. Pero para que ustedes, necesito que ustedes me sigan atentos. ¿Puedo comer carne? Sí. Carne que era sacrificada a los ídolos. Pablo dice, sí. Siempre que no sea de tropiezo para otro hermano o hermana débil en la fe. ¿Qué es débil en la fe? Un hermano que aún no está viviendo en la total libertad que nos da Cristo. Siguen con algunos ceremoniales, algunos rituales, que no sirven para nada, con algunos ídolos, temiendo algunos ídolos que no son nada, dice Pablo. ¿Pero yo puedo comer carne? Sí. Coman. Siempre que no sea de tropiezo para el hermano o la hermana débiles en la fe. Ustedes, necesito que vayamos pensando en la idea de la enseñanza del apóstol. Comer carne acá es un tema. Se centra en comer carne, pero él está diciendo mucho más. ¿Yo puedo hacer lo que quiero? Sí, pero que no sea el tropiezo para el hermano. En un momento Pablo dice, yo no comería jamás carne si esto hiciera tropezar a un hermano. Ahora, ¿podía comer? Sí, podía comer. Pero no lo haría jamás, dice Pablo, por amor al hermano, por su conciencia. Entonces, lo que está por encima de nuestra libertad es el amor al hermano. Lo que está por encima de lo que yo puedo hacer lo que quiera, sí, pero el amor al hermano está por encima de mi libertad. Qué diferente la libertad del mundo y la libertad cristiana. Somos libertos en el Señor, pero somos esclavos de Cristo. Somos esclavos de Cristo. Y agrega algo más. Entonces dice, soy libre para hacer la voluntad de Dios y darle la gloria a Dios. Después lo vamos a ver en el versículo 31, pero ustedes quiero que vayan pensando esto. ¿Para qué soy libre? Para darle la gloria a Dios también, sí. Y en este pensamiento que viene trayendo Pablo, en esta enseñanza, atiende a los dos grandes mandamientos, o los dos más grandes mandamientos, o los más importantes. ¿Cuáles son? Amarás al Señor tu Dios, ¿con qué? Con todo tu corazón, tu alma, tu fuerza, tu mente. Y después dice, el próximo es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pablo, entonces, el apóstol, atiende a este gran mandamiento. Amar al Señor por sobre todas las cosas. Y los junta.
Entonces dice, esta libertad que tengo para relacionarme con mi hermano y esta libertad que tengo para relacionarme con Dios. Lo junta. Esta libertad que tengo para relacionarme con Dios, estar en comunión con Él, y esta libertad que tengo para estar en relación y comunicarme y estar en comunión con mi hermano. Lo junta. Y entonces ahora sí, en el capítulo 10 de 1 Corintios, versículo 23, vamos a leer esto. Todo me es lícito, pero no todo conviene. ¿Qué está diciendo? ¿Todo lo puedo hacer? Todo lo puedo hacer. Pero acá, en este contexto, Pablo está hablando de cosas. Por eso necesito que ustedes me sigan, que estemos atentos a la palabra. Pablo está hablando de cosas que no son inmoralmente reprobables. No incluye los pecados que viene hablando Pablo, que si no lo hagan. Acá Pablo está hablando de algunas cosas que la palabra no dice que no están ni permitidas ni prohibidas. Por ejemplo, ¿puedo fumar? La palabra no habla de puedo fumar. Lo vamos a buscar y lo mismo. Ustedes empiecen a imaginarse todas las conductas, todas las cosas que nosotros entonces podemos hacer en el día. ¿Qué nos dice la palabra que no hagamos? Y Pablo se está refiriendo a esto, porque Pablo se está refiriendo a la religión, a la religiosidad, a la legalidad, donde algunos todavía quedan presos. Entonces dice, todo me es lícito. ¿Sí? Todo me es lícito. ¿Puedo hacer? Puedo hacerlo. Pero conviene. Bueno, entonces sigue hablando. Entonces involucra otro elemento más. Fíjense que dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Y ahora me dice, todo me es lícito, pero no todo edifica. No todo edifica. Hay como una segunda característica en la enseñanza del apóstol. Si hay algo que no edifica, no conviene. ¿Qué es edificar? Edificar en la doctrina cristiana. ¿Qué es edificarnos en la doctrina cristiana? Vamos creciendo espiritualmente. El Señor, que dice la palabra, quiere nuestra santificación. Y nosotros ponemos nuestra voluntad y nuestra obediencia para este proceso. No nos debemos confundir. Filipenses 2:12 nos habla de que el Señor pone el hacer y el querer en nosotros. Pero un ratito antes nos dice que nos ocupemos en nuestra salvación. De nuestra salvación ya se ocupó Él. Pero nos dice, ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor. Y después nos dice, porque yo pongo tanto el hacer como el querer en ustedes. Pero no nos podemos dormir ahí. Porque por algo nos se está advirtiendo un poquito antes. Ocúpense con temor y temblor, con este temor reverente. Cuidado. Entonces, si algo no conviene, es porque no edifica. ¿A quién? Al hermano. Pablo está centrado en la conciencia del hermano, no en la nuestra. También en la nuestra. Pero está diciendo, ¿cómo le hacemos bien al hermano? ¿O cómo le hacemos daño al hermano? Porque lo que no edifica destruye. ¿Pero lo puedo hacer? Sí, pero no conviene. Y yo estoy seguro que en este mensaje ya estamos pensando en todas las cosas, porque es un mensaje complejo y yo por eso siempre pido al Señor que nos ayude a todos a comprenderlo. Puedo hacerlo, pero no conviene. Entonces, si usted pone su atención en este mensaje, el apóstol nos está diciendo, entonces, dejen de pensar en ustedes. Dejen de pensar en ustedes. Ya no busquen su propio bien. No busquen su satisfacción, lo que les gusta, encontrar lo que les gusta, aquellos que piensan que van a ser felices y lo encuentran. No lo hagan. Estamos en un momento, en esta era, en esta nueva era, que vivimos pensando en buscar y agarrar y tomar lo que nos agrada y en pensar que si yo hago, provoco, busco y encuentro, voy a ser feliz. A cualquier costo. Pablo nos está diciendo, no lo hagan.
Primera de Corintios, vamos un poquito atrás, capítulo 8, versículo 1. En cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. Fíjense, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. El conocimiento nos da orgullo. Conocemos tanto de la palabra. Aplicamos la palabra. Pablo nos está diciendo, conozcan la palabra, pero aplíquenla, no lo hagan. No hagan tal o cual cosa. No conviene, no edifica, y si no edifica, destruye. Estamos entonces enviados a edificar a otros. Filipenses 2:4, capítulo 2, versículo 4. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Lo que edifica está en el marco de lo correcto, y el marco de lo correcto está en la Biblia. No podemos buscar algo que esté correcto, que esté dentro del marco de lo correcto, que no esté en la palabra de Dios. Pero se añade un elemento más. ¿Lo que hago es lícito? Sí. ¿Edifica? Sí. Versículo 31 que leímos. ¿Da gloria a Dios? Dice, bueno, hermano, como que se está poniendo un poco difícil. Y sí. Pero por eso nos habla el Señor, y por eso por medio de Pablo el Señor nos habla y nos está advirtiendo. ¿Da gloria a Dios? ¿Es lícito? Sí. ¿Edifica? Sí. Entonces no destruye. Muy bien. ¿Da gloria a Dios? Versículo 31, ya lo leí. Que hagamos todo para la gloria de Dios. Ok. ¿Cómo sé que algo le agrada a Dios? ¿Y cómo sé que algo le da la gloria a Dios? ¿Y cómo sé que lo que no le da la gloria a Dios? Todo aquello que nos manda hacer el Señor, que hagamos y seamos, da la gloria a Dios. Todo aquello que nos prohíbe y nos dice que no hagamos y nosotros no hacemos, da la gloria a Dios. ¿Es lícito? ¿Edifica? Sí. Gloria a Dios. A veces pensamos que diciendo gloria a Dios, damos la gloria a Dios. ¿Vieron que a veces dicen, traemos, salió esto, pero gloria a Dios? Y muy bien, porque el Señor controla todo, está en control. Pero ahí cuando decimos gloria a Dios, ¿le estamos dando gloria a Dios? ¿Qué es darle gloria a Dios? Dice, y Pablo quiere enseñar esto a los corintios, a una iglesia mundanal, que cuando querían referirse a alguien que era muy malo, muy pagano, que estaba en la prostitución, borracho, decían corintinizar. Este se corintinizó en la época, ¿eh? Y Pablo le dice, no lo hagan. No es bueno. Ahora, no hay una sola cosa que le dé la gloria a Dios que no convenga y que no edifique. No hay nada que no le dé la gloria a Dios que no convenga y que no edifique. Todo lo que le da la gloria a Dios conviene y edifica. Claro. Y yo cuando estaba preparando este mensaje, claro, yo digo, se me había puesto bastante difícil porque empecé a tener como flashes de experiencias, de conductas mías. No solo de conductas, de gestos. Porque Pablo está hablando acá de comer carne, pero Pablo está hablando con una enseñanza que abarca y se abastece y se agranda o se extiende hacia tantos lugares en nuestro vivir cotidiano, en nuestra relación con los demás. ¿Damos la gloria a Dios en todo momento a nosotros de nuestra vida? ¿O solo en el culto? A veces nos acostumbramos y tenemos la costumbre y escuchamos de decir vida secular, vida religiosa. ¿Qué haces en tu vida secular? Y nosotros no tenemos vida secular y vida religiosa. Nosotros tenemos una relación con Dios, donde se manifiesta y se nos ve y se extiende y se practica en toda nuestra vida, que siempre está en función del reino. ¿Qué haces en tu vida secular? Estoy en función del reino.
Bueno, pero cumplí, vas a trabajar, claro, porque conviene, sí, si nos manda a trabajar el Señor. Pero a la vez, mientras estoy trabajando, estoy en función del reino. Gloria a Dios. Y ahí sí le estamos dando gloria a Dios. Todos decimos, gloria a Dios. A veces queremos, gloria a Dios, ya es suficiente. No. Ahora, vamos a ver y aclarar un poquito cómo le damos gloria a Dios, porque a veces nos confundimos. Y en las iglesias y en las congregaciones, terminando dando gloria a los hombres. En Juan 12, capítulo 43, el Señor, la palabra de Dios nos dice, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. En el contexto que habla el Señor, o que habla Juan, el Señor por medio del apóstol, estamos en Juan 12, 43. Algunos gobernantes les habían creído, pero como tenían temor, ¿de quiénes? De los fariseos. ¿Por qué? Porque los sacaban de los cargos de la sinagoga. ¿Qué hacían? No confesaban, ¿sí? Pero creían, pero no lo hacían. Entonces, daban gloria a ¿quién? A los hombres. Porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Creían, pero no digo nada. Yo no, porque voy a perder un puesto. Y entonces, ¿qué hacían? Daban gloria al hombre. Temían al hombre. Maldito aquel que teme al hombre, y aparta su corazón de mí, dice Jehová. Temían al hombre. Nosotros debemos tener obediencia, un comportamiento ético, un comportamiento auténtico cristiano en todo lugar, constantemente. Ahora, el mismo Evangelio de Juan, dice Juan, en capítulo 5, versículo 41, gloria de los hombres no recibo, le dice Señor. Estamos hablando acá para darte la gloria. Y él dice, gloria de los hombres no recibo. Tenemos que comprender la palabra. ¿En qué contexto estaba? Estaba en un contexto donde él les dice, el Señor mismo, de su boca les dice, ustedes estudian la escritura, la palabra, porque creen que en ellas hay vida eterna, pero ustedes no vienen a mí a buscar la vida eterna. Le está diciendo el Señor. Ustedes no creen en mí. Yo gloria de los hombres no recibo. Le estoy diciendo, ustedes pueden hacer lo que quieran por obras, que para mí eso no es nada. No me sirve. En ese contexto está diciendo gloria de los hombres no recibo. No hagan más nada porque yo gloria de los hombres no recibo. Hagan lo que hagan, no les va a servir para ser salvos. Tenemos que entender y comprender el contexto. ¿Qué enseñanza nos está trayendo el apóstol acá Pablo? Y lo estamos viendo con algunos versículos aplicados al Evangelio de Juan, para contrastarlo y decir, pero Señor, no, gloria de los hombres no recibo. Muy bien. Estamos siempre dando gloria a Dios, aún donde estamos en la soledad, en una habitación donde estemos completamente solos, como Natanael abajo de la iglesia, ¿recuerdan? Damos gloria a Dios, aún en soledad. Salmo 139, 7 y 8, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Gloria a Dios. ¿Se la damos también la gloria a Dios en pura soledad? Nuestros pensamientos, nuestras cavilaciones, nuestras conclusiones. ¿Qué pensamos de los hermanos? ¿Qué pienso de mi madre? ¿Qué pienso de mi esposa? ¿Cómo está mi corazón? ¿Está dando gloria a Dios en soledad? Porque ¿a dónde iré? ¿A dónde me iré de tu espíritu? Gloria a Dios. Ya vemos que el gloria a Dios está muy bien, pero gloria a Dios. Hay un montón de cosas que nos está diciendo Pablo para que demos y glorifiquemos a Dios. ¿Cómo glorificamos a Dios? Estamos viendo y podemos deducir que es obedeciendo. El Evangelio de Juan 17, capítulo 17, versículo 4. Si nos vamos al Evangelio de Juan, ahora sí voy a buscar un poquito. Juan, ustedes lo buscan conmigo, ¿no? Sí.
Juan 17:4, el hermano que lo tiene lo puede leer, porque yo estoy un poquito lento. Juan. 17:4, a ver la hermana. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Amén. Yo te he glorificado, gracias hermana. Yo te he glorificado en la tierra y he acabado la obra que me diste que hiciese. ¿Obedeció al Señor? Sí. Fue hasta la muerte y muerte de cruz. Por obediencia. ¿Cómo damos gloria a Dios? Obedeciendo. Venimos hablándolo. No conviene, no lo hagas. Obedece. Y vamos a ir ahora a Juan 15:8. Atentos, Fíjate, ponga toda su atención ahí, hermano. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así, mis discípulos. Amén. Yo quiero dar gloria a Dios. Hermano, lea el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 8. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto. ¿Qué fruto? Fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza. Un racimo que es el fruto con 9 cualidades. Estas cualidades formando cada vez más parte de nuestro carácter por la obra de Cristo en nosotros y porque nosotros caminamos en obediencia. Porque si no, esto no va a pasar. ¿Vamos a perder la salvación? No. Pero vamos a estar alejados de Dios con una relación con Él resentida. No nos puede usar como Él quiere. No podemos servirlo como desearíamos. Llevemos fruto. Saber la palabra es importante. ¿Cómo no va a ser importante? ¿Cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Segunda Timoteo. Toda la palabra es útil para qué, para redarguir, para exhortar, ¿para qué? Para destruir también nuevos fundamentos. Si nosotros no conocemos la palabra, ¿cómo destruimos los fundamentos que no son bíblicos? ¿Cómo rompemos nuestras fortalezas? ¿Se acuerdan de la fortaleza espiritual? Y entonces 2 Timoteo 3:16 nos dice, sí, pero nuestra mejor prédica es nuestra vida. Aunque aparezca un poquitito así un cambio. Aunque cuando antes iba a decir y reaccionaba, ya no reacciona de la misma manera. Cuando antes decía, viste, se lo dije. Porque se había equivocado. Y la justificación es esa, en los cristianos, Estamos hablando de creyentes. El mundo ni hablar, ni que hablar. Se lo dije, lo merecía porque me dijo tal cosa. ¿Conviene? ¿Edifica? ¿Da gloria a Dios? Y Pablo nos está diciendo, hermanos, ¿vieron cómo dice él a veces hijito, como dice a veces Jesús hijito? Tiene que haber un equilibrio entre conocimiento y amor, entre madurez y amor. Tiene que haber un equilibrio entre lo que sabemos de la palabra y el amor al prójimo. Para que no podamos hacer, entonces, daño al otro. Vivamos las escrituras y demos prédica. Demos prédica con nuestra vida. Demos prédica con nuestra vida. Y ya como para entonces ir cerrando. Vamos a ir quiero que leamos juntos el versículo sobre la carne. Versículo 28, ahí estamos en el 1 Corintios nuevamente, capítulo 10, versículo 28.
Estaba hablando de la carne sacrificada a los ídolos. Está hablando de la carne sacrificada a los ídolos. Había algunos hermanos sensibles, débiles en la fe, que pensaban que si comían esa carne iban a ser contaminados. Pablo les dice, el ídolo no es nada. Los dioses que simbolizan esos ídolos no existen. Pero también Pablo sabía que esos hermanos no estaban haciendo eso por fe. Y lo que no se hace por fe es pecado. Si contamina la conciencia del hermano, y yo digo, como yo tengo el conocimiento y esto no es nada, ¿quién lo dice? Dios, muy bien. Pero igual yo me limito y no como carne por mi hermano, porque está débil en la fe, no vive la libertad cristiana como la tiene que vivir todavía. No la vive, como algunos aspectos tampoco nosotros vivimos la libertad. Pero este hermano estaba con la carne, estaba medio legalista. No lo hago. ¿Por qué lo hago? Porque el hermano le hago, y estemos atentos acá, porque esto es más amplio. Al hermano le hago entrar en un hábito que es que aunque su conciencia le diga que no, peque. Porque si en su conciencia el hermano cree que eso es pecado si lo hace. Romanos 14:23. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Los pensamientos y acciones que nuestra conciencia condena. Si yo lo hago, o Pablo dice, hermano, come que no hay problema, come. Pablo era un referente, pero aunque no sea referente. El hermanito dice, como igual contra mi conciencia, yo estoy pecando. Pero Pablo le arma un hábito y lo ayuda a tropezar, pero no solo a tropezar. Es ese vaso de vino que tomé y no es nada. ¿Se puede tomar un vasito de vino? ¿La Biblia qué dice? Que no nos embriaguemos, pero dice que no podemos tomar un poquitito así de vino. No dice nada. Pero conviene. Edifica. Podemos ir a internet y estar horas en internet y buscar todo lo que pasa en internet. La Biblia lo dice. Pero conviene. Edifica. Da gloria a Dios. Veo que a lo mejor, y la tarea que nos queda es empezar a decir, uy, ahora sí, que me voy y empiezo a pensar un poquito, y capaz que hasta me voy ahí a 1 Corintios 10 y digo, a ver qué quiso decir el hermano Hernán, porque estaba un mensaje bastante complejo. Entonces él dice, si alguien nos dijere, eso fue sacrificado a los ídolos, no lo comáis, por causa de aquel que lo declaró. Acá está hablando de un hermano. Y por motivo de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud. Escuchad acá, la conciencia, digo, no la tuya, que vos vivís la libertad en Cristo. ¿Vieron que hay veces que se escucha por ahí, incluso a creyentes, a ver si digo esto, o a ver si me tiraron esto en la puerta, a ver si esto es algo malo? Cosas que todavía son rudimentos de una cultura que nosotros ya no tenemos que temer ni siquiera. ¿Esto quiere decir que a otros hermanos no le pase? No. ¿Y ese hermano deja de ser hermano? ¿O deja de ser salvo? No. Entonces el apóstol dice, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Pablo se pregunta. ¿Y por qué dice Pablo, por qué se ha de juzgar la conciencia? Mi libertad por la conciencia de otro. Y después empieza a desglosar lo que estamos hablando. Por amor del hermano. Porque yo renuncio a mi capricho y edifico al hermano en Cristo. Gloria a Dios. Sí, gloria a Dios. Gloria a Dios. Ahora, vamos al versículo 32. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Pablo está dividiendo, y sigue la misma división hoy, judíos, gentiles y la iglesia de Dios, que está formada por judíos y gentiles que creen en Jesucristo. Ahora, hermano, cuando nosotros damos tropiezo o hacemos tropezar, podemos hacer tropezar a todo el mundo. A gentiles, a judíos y a la iglesia de Dios. Cuando vamos con el auto, policía nos para, ¿hay que darle algo para que no nos haga multa? No. ¿Dice algo la palabra de esto? No. ¿Conviene? ¿Lo haré tropezar al policía?
Porque siempre decimos, mire, yo vengo de la iglesia, soy cristiano, pero ¿conviene? ¿Da gloria a Dios? No, no conviene. No conviene. Pero dice, no seáis tropiezos en los judíos, ni gentiles, ni en la iglesia de Dios. Está hablando de nosotros. Hermanos, no podemos entre nosotros ponernos el pie para hacer tropiezo. Si hay un lugar donde tenemos que hacer todo para la gloria de Dios, es acá en el pueblo de Dios, entre el pueblo de Dios. Dándole gloria a Dios. Acá no se lleva la gloria a nadie. Cuando me junto con un hermano a hablar de alguien, o en mi pensamiento, cuando estoy ahí a solas, ¿qué creo del hermano? Y cuando hablo con otro, así, en privacidad, o en estábamos solos. ¿Conviene? ¿Edifica? Porque si no edifica, no construye. Y si no construye, destruye. ¿Dan gloria a Dios? Tenemos que tener cuidado entre dar gloria a Dios y lo que habíamos hablado de dar gloria a los hombres dentro de una congregación también. A veces hay, levanta la mano y dice, aquel. ¿Se acuerdan? Soy de Pablo. ¿Se acuerdan? 1 Corintios 1, creo, ¿no? Acá el hermano Gaby, por ahí. 1 Corintios 1, 12, por ahí. 1, 13. Yo soy de Apolos, yo soy de Cristo, yo soy de Cefás, o sea, de Pedro. ¿Qué le dice ahí el apóstol Pablo? A los mismos corintios, ¿eh? ¿Entienden cómo viene dando la enseñanza al apóstol? ¿En qué sentido? ¿Está vivo Cristo? Pregunta. ¿Ustedes fueron bautizados en el nombre de Pablo? Bueno, dicen, menos mal que no bauticé a ninguna. Cuidado a quien damos gloria. Nosotros somos simples servidores. Uno riega, el otro planta, o planta y se riega. Pero el crecimiento, ¿quién lo da? ¿Quién lo da? Dios. ¿Y quién pone a los hermanos en algún ministerio? Dios. A veces a mí me gusta decir, el que se mete con la iglesia de Dios, se mete con el Dios de la iglesia. No nos metamos con el Dios de la iglesia. Demos gloria a Dios, no a los hombres. Demos gloria a Dios, no a los hombres. Somos simples servidores. El mensajero poco importa. Pero a veces se enojan con los mensajeros. Porque el hermano que viene a arreglar el templo también es un mensajero. Porque hace las cosas que Dios quiere que haga y lo glorifica a Dios. Y el que sale a evangelizar también es un siervo de Dios. Y podemos decir algo contra ese hermano que sale a evangelizar porque salió a las 2 de la tarde con mucho sol y dice, ¿y a este qué le pasa? ¿Conviene? ¿Edifica? ¿Da gloria a Dios? Mire, tenemos un compromiso de imitar a Cristo. Ahí mismo usted puede leer en el capítulo 11, versículo 1, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. ¿Por qué les parece que Pablo puede atreverse a decir que sean imitadores de él? Porque Pablo sabía muy bien qué madurez tenía y que él hacía lo que Cristo quería. Y pertenecía a Cristo. Y se anima a decir, sean imitadores de mí, así como yo de Cristo. Qué bueno, qué bueno. ¿Podemos ser ejemplo para otros hoy nosotros? ¿Podemos decir, sean imitadores de mí? Yo puedo decir, sean imitadores de mí. Hermanos, no. Porque estamos queriendo ser modelos en algún sentido. Pero estamos en camino. Y Pablo era un apóstol que Dios le había dado unas revelaciones inmensas. Y él decía, sean imitadores de mí. Mire, el Señor se hizo pecado por nosotros. El Señor no le importó la gloria que tenía con el Padre. Renunció y se hizo hombre. Por nosotros. Pero Dios siempre hizo lo que glorificó al Padre, lo que fue conveniente.
y lo que edificó. Jesucristo hizo lo que edificaba. Jesucristo hizo lo que dio gloria al Padre. Y Jesucristo hizo lo que convenía. ¿Cuándo? Siempre. Seamos imitadores de Jesucristo. ¿Cuesta? Sí. Voy a hacer algo. Estoy hablando de alguien. Voy a hacer algo. Cualquier acto que tengamos. Cualquier pensamiento. ¿Conviene? ¿Edifica? Porque si no edifica, no construye, destruye. ¿Da gloria a Dios? Vamos a orar, hermano. Padre Santo, Dios querido, gracias porque has traído palabras, Señor, gracias por traer claridad, gracias por tu poder, Señor, gracias por tu cuidado, gracias porque tú quieres lo conveniente para nosotros, Señor, tú quieres lo que edifica para nosotros, Señor. Nosotros queremos glorificarte, Padre, queremos darte gloria. Hoy sabemos un poquito más de tu palabra, la queremos poner en práctica, llena nuestro corazón con fe, Señor. Una fe, Señor, que nos permita seguir en tu camino, glorificarte, hacer lo que conviene, hacer lo que edifica y hacer lo que te da gloria a ti, querido Dios. Gracias por tu Hijo Jesucristo que nos trajiste y nos diste, Señor, y llevaste a la cruz por nosotros como modelo, ejemplo a seguir, como dice el apóstol, tu siervo Pablo, Señor, en esta palabra. Queremos ser imitadores de tu Hijo Jesucristo, en el nombre santo de Jesús. Amén y amén. Bueno, damos gracias al Señor por el mensaje de su palabra que tuvimos en esta mañana. Que el Señor bendiga nuestros corazones y podamos ponerlo en práctica, como dijo nuestro hermano. Ahora, para concluir, tenemos un himno. Este himno es el 296. Así que vamos a ponernos de pie para poder entonar este himno. Dice: Señor, tú me llamas. Señor, tú me llamas por mi nombre, desde lejos. Por mi nombre, cada día tú me llamas. Que el Señor nos bendiga, nos ayude en toda esta semana que arrancamos hoy. Entonces vamos a entonar este himno. Desde lejos
Gracias al Señor por esta alabanza también que pudimos hacer. Queremos seguir orando, queridos hermanos, y agradecer por todos los hermanos que se toman este trabajo de poder subir los motivos de oración, ¿sí? Para que todas las iglesias estemos orando. Entonces sigamos orando. Yo había anotado algunos pedidos, sigamos orando por los familiares y amistades que tenemos cada uno, conocidos, que estén pasando por esta enfermedad, ¿sí? Algunos tan graves, algunos tan leves, algunos no tienen casi síntomas, pero queremos pedir al Señor que esté levantando a todos los que necesitan, que le esté aliviando y ayudando. Anoté algunos pedidos, como Sandra, que pedía por su sobrino nieto Alejo,